pulsión y sus destinos, o pasamos ya a uno de los destinos de las pulsiones, que es la represión. Hoy nos tocaría la represión y los 3 ensayos sobre la teoría sexual. Entonces con eso veríamos todo lo que es pulsión y sexualidad. Todo, digamos, de alguna manera son los aspectos básicos, digamos. ¿Está bien con pulsión y su destino? ¿No han hecho preguntas? Continuemos. Bueno, continuamos. Yo ahí tengo los... bueno, a ver, un cachito, entonces vamos a hacer así. Presentar ahora. Toda la pantalla. Ahí estamos. Partir. Bueno. Vamos a ver. Aquí tenemos la represión. Acá tengo. Bueno. ¿Se ve? ¿Se ve ahí, Paco? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Bueno, la represión. ¿Qué es la represión, no? Un concepto básico que estaba dentro de lo que es la defensa, en términos muy generales, pero es lo básico que tiene que ver con la neurosis. La represión está estrechamente relacionada con la neurosis, no con otras, no con la perversión, no con la psicosis. Entonces, es un concepto que nos da cuenta de cuando hay neurosis o no. Todo lo que estamos viendo, cuando está lo inconsciente, y cuando el inconsciente se manifiesta, y cuando está el deseo, y todo lo moral que hemos visto, en el síntoma, en los sueños, es a partir de que hay una represión. Porque si no hay represión, ya estamos hablando de otras cosas. Entonces, el concepto, que es uno de los destinos de la pulsión, es la represión, uno de los destinos. Los destinos serían como de alguna manera las defensas frente a esa fuerza constante. Acuérdense que el psiquismo tiene una fuerza constante y que tiene sus destinos, que serían como sus defensas de cómo esa pulsión se va a manifestar. Una de las formas es el dique, le vamos a llamar, de la represión. O sea, en términos generales, la esencia de la represión consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. O sea, quiere decir que es algo del cual nosotros no nos acordamos. O sea, si lo alejamos de la conciencia, entonces tiene relación con los olvidos, con todo aquello que está fuera de la consciente y que veíamos todos los actos fallidos o todas las manifestaciones que se llaman del inconsciente, es como el inconsciente se va a manifestar. Pero ya está hablando de que algo se reprimió, que se fue a la represión, digamos, como que la represión hizo que se fuese al inconsciente. Entonces, en sus primeras conceptualizaciones sobre la represión, Freud describe el mecanismo como un esfuerzo de desalojo, o sea, lo desaloja de la conciencia, ¿no? Se pretende desalojar de la conciencia una representación que resulta intolerable, o sea, algo que provoca displacer. Acá estamos hablando de displacer, y eso es lo importante, el placer, displacer, acuérdense. Que no es lo mismo después que dolor y otras cosas que podemos ver. Acá es displacer, es algo displacentero. Entonces, ustedes vean, mira acá, una representación que resulta intolerable, para que vean los términos. Quiere decir que si hay una representación, lo que se reprime es la representación, o sea, es la idea. La representación ya hemos visto, es la palabra, la idea, el pensamiento. Eso se reprime. ¿Cómo se logra desalojar una representación? Entonces se pregunta, esa representación, ¿cómo la desalojamos? ¿Cómo la sacamos de la conciencia? El proceso consiste en sustraerle la energía a la representación. Quiere decir que lo que vos le sacas para que vaya a la conciencia, le sacas la energía, quiere decir que le sacas la importancia. Es como si eso ya no fuese importancia. Entonces, bien, cuando uno dice algo y dice, me contás esto, sí, es un tema tan importante, por ejemplo, decimos, y sí, fue a partir, ¿te acordás que tuviste el novio, tu primer novio? Sí, mi primer novio, sí, como, lo dicen como si nada. Ahora, si eso se actualiza, se largan a llorar y tiene un efecto
tiene muchos efectos en la vida, pero se hace como si no pasara nada. Está reprimido porque se le sacó la importancia, la energía, se le sustrajo. ¿Entiendes? Entonces, cabe preguntarse entonces de dónde se sustrae esa energía y hacia dónde se desplaza. Eso se pregunta Freud. ¿Mm? Bien. Si hay alguna duda me lo dicen por micrófono, cualquier cosa si quieren. Ahí está, vamos. Ahora la energía. ¿Se dan cuenta que entonces tiene que ver la representación y la energía? La energía que es sustraída de la representación. ¿Estamos? Entonces, debido a que la representación reprimida sigue teniendo capacidad de acción dentro del sistema inconsciente, o sea, porque sigue accionando, tiene su efecto. Acá hay una pregunta. Preguntan, Bueno, Lucía Capra, profe, ¿la energía no es lo mismo que el afecto? sí, muy bien. Muy bien que preguntaste así, excelente. Ustedes van preguntando como la otra vez, que fueron muy pertinentes en las preguntas así, y vamos, tiene una lógica. Ustedes ven que la lógica que lleva Freud preguntándose de cómo arma toda la teoría. Muy bien, sí, la energía es el afecto, muy bien. Entonces siempre estamos en afecto y representación. Muy buena la acotación. Bien. Entonces, debido a que la representación reprimida sigue teniendo capacidad de acción, porque aunque vos la reprimas, tiene capacidad de acción, no es que desaparece. Ustedes saben justamente lo que nos dedicamos y vimos todo esto, son todas las manifestaciones del inconsciente. Quiere decir que todo lo que vimos hasta ahora son las manifestaciones del inconsciente. ¿Mm? ¿Se dan cuenta que toda esta primera parte de eso nos dedicamos? A ver las manifestaciones. ¿Por qué qué? Porque lo que es reprimido tiene todavía una acción dentro del inconsciente y se escapa. Quizá vamos a ver cómo. Entonces, sigue teniendo capacidad de acción dentro del sistema inconsciente y debe haber conservado la energía de este sistema. Por lo tanto, la energía que se sustrae debe pertenecer al sistema preconsciente. O sea que ahí hay una energía que se le sustrae. Y está en otro lado, pero la energía está en relación a esa representación. No es que desaparece la energía. Se sustrae y va a otro lado. Lo que ocurre es una mudanza de investidura que conlleva un cambio de estado, ¿se entiende? O sea, lo que ahí dice es interesante, así se lo puse así para que pongan, ordenado, para que puedan entender qué pasa. La investidura, estamos en lo mismo, ¿no? Es la energía, el afecto, cómo está investida una representación. ¿Qué afecto le pones a una representación? Es como decir, si uno tiene una idea de algo, o vos decís, ¿sentís algo sobre ese chico? No, no siento nada. Y otro dice, no, yo empiezo a sentir cosas. Hay una investidura sobre eso. Y vos sentís algo si en realidad algún acontecimiento ocurre cuando pasamos por esta calle, que tuvimos un episodio, sentís algo, y la verdad que sí, porque a mí me palpita el corazón, hay una investidura puesta ahí, hay una energía puesta ahí, hay un afecto puesta ahí. Hay otro dice, no, nada. O sea que no está sacado de ahí. Aunque había sido un hecho tan traumático, pero así todo se olvidó, o no es que se olvidó, dice, sí, pero para mí no tiene importancia. Mira, cuando uno dice, no, esto no tiene importancia, no es que le voy a creer lo que está diciendo, porque está como negando. Muchas veces cuando uno niega algo es como que sí está presente. Es como alguien dice, viene la primera vez a la terapia, hola, ¿qué tal? Dice, bueno, sí. No, yo no tengo ningún problema con mi pareja. Y yo pienso por detrás, sé que tenés muchos problemas. Porque lo que está diciendo es que la represión hace que yo no quiera decir tanto o dice, mi familia, te digo, son todas frases que son ya trilladas, mi familia me dio todo. O sea que yo no digo nada porque sé, no le voy a decir en ese momento, pero sé que justamente el todo, sé que le faltó muchas cosas, ¿no? Para no decir nada, entonces le falta un poco, lo está escondiendo con eso, ¿no? Porque está reprimido, porque no está todavía la energía. Después, cuando se va uniendo esa energía a las representaciones, va a decir la verdad que al final me doy cuenta que mi familia no sé qué, y bueno, empieza, ¿se entiende? Porque empieza a salir la represión que estaba en ese momento porque les ocurría displasia. De eso se trata la represión, ¿se entiende? Como la investidura por eso cambia de estado. Bien. Sigamos. La representación. Para aclarar mejor esta cuestión, recordemos que lo que se intenta reprimir es la expresión de una pulsión.
no es la pulsión misma la que se reprime, sino siempre la expresión, es lo que representa la pulsión, porque siempre necesitamos un representante para lo psíquico. Acuérdense que la pulsión tiene una connotación somática y psíquica, pero nosotros vamos a ver cuál es la manifestación psíquica, ¿entiendes? Porque para que haya una manifestación psíquica hay una representación, por eso siempre es importante. En psicoanálisis lo que vemos son todas las cuestiones de las representaciones. Te pueden hablar de significantes, te pueden hablar de las palabras, de todo lo que puede ser simbolizado, ¿entiendes? Todo aquello que ha tenido un registro. Por eso vemos todas las memorias, todo esto tiene que ver con lo que está inscrito en el aparato. Bien. Aris, acá hay una pregunta, Sol Rodríguez. Si la investidura actúa en estas representaciones, ¿dónde actúa la contrainvestidura? Muy buena pregunta. Si me permitís ahí, vamos a seguir, está muy bien, de la contrainvestidura, ya vamos a llegar a eso, justamente es un punto clave. Ya seguimos en el recorrido y ya vemos con la contrainvestidura. Vamos a ir porque tiene una lógica, pero vamos a ir a la contrainvestidura, está muy bien. Ustedes se adelantan a la lógica, muy bien. Pero no conocemos las pulsiones de manera directa, sino a través de sus representantes, ¿no? Siempre son representantes. Las pulsiones no solo están representadas en el interior del sistema consciente, sino también en el inconsciente. Por lo tanto, sus representantes son inervados con energía en ambos sistemas, o sea que están inervados tanto en el sistema inconsciente como en el sistema consciente. Freud en 1915 dice, si la pulsión no se adhiera a una representación ni se adhiera a luz como un estado afectivo, nada podríamos saber de ella. Quiere decir que sale a luz a partir de esto, de la representación, el afecto. Entonces sale a la luz y de esa manera uno puede tener noticia de la pulsión. Si no, la pulsión en sí misma, no podríamos tener noticia. Acá hay dos tipos de represión. Entonces, quiere decir, la represión no le impide a la agencia representante, a conocer la representación de la pulsión, seguir existiendo en lo inconsciente. Sigue formando retoños y procurando conexiones. O sea, porque una represión se va uniendo a otros retoños, por lo tanto va adquiriendo cada vez más represión. Es como aquella persona que después, ¿cómo puede ser una persona, dice, te cuenta algo y dice, bueno, a ver, bueno, recordá y cómo fue, qué sé yo, tu vida, lo que sea. No me acuerdo nada. ¿Cómo no te acuerdas? No, yo no me acuerdo, viste que no me acuerdo de la niñez, no me acuerdo nada. No, ni la adolescencia tampoco me acuerdo nada. ¿Cómo te olvidas de la niñez y de la adolescencia? Todo te olvidaste. Sí, Carlos, ¿cómo no tenés recuerdos? No tengo recuerdos. ¿Qué es eso? Y todas las vivencias de todos esos años, digamos, usted puede tener 20 años, 22, 24, lo que sea. ¿Y 20 años no te acordás? No. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo puede ser que una represión se conectó con otra, y con otra, y con otra, y con otra, y se fue haciendo un entramado que en definitiva uno olvidó prácticamente todo el acontecimiento de su vida? ¿Cómo puede ser eso? Estamos hablando de que hay una represión, en este caso severa, con respecto a eso. Entonces, quiere decir que sigue existiendo en el inconsciente y forma retoño y procurando conexiones de más represiones y más represiones. Porque en realidad justamente lo que cuando le preguntamos si recuerda, dice yo no recuerdo, o sea, conscientemente no recuerdo, se perturbó a la conciencia. Quiere decir que hay una perturbación en la cuestión de la amplitud de conciencia con respecto a los recuerdos y a la historia de cómo se vivieron las cosas. Entonces no recuerda nada. O bien aquellos que son grandes y repiten siempre lo mismo. Y voy a decir, hola, ¿va a contar algo? Siempre la misma historia. Y se olvida todo lo otro. Siempre lo mismo. Hay una represión muy grande sobre eso. La represión empieza a impedir un montón de cosas, porque está impidiendo los vínculos, está impidiendo los deseos, está impidiendo la acción. Entonces podríamos decir, en represiones tan grandes, en obsesiones tan grandes, con tanta represión, y hay personas, vieron, que ya viven dentro de la casa, ahora en cuarentena estamos, pero más allá, sacando la cuarentena,
Hay personas que no quieren ni salir de la casa, y están con todas las cosas en el mismo lugar, no me cambies esto, no esto, todo ahí, no quiero ninguna situación nueva, ¿querés que vayamos a alguna? No, o si no, si vamos siempre al mismo lugar. ¿Qué es eso? Son todos temores que tienen, ¿no? Para que no se salga nada de todo aquello que está contenido y está reprimido. No quiero que se mueva nada y que quede todo en el mismo lugar. Por la duda, porque se mueve algo, que va a venir displacer. Y va a venir justamente la angustia. Bueno, no meter en ese punto, pero empieza todo eso. Entonces no vamos nada. Bueno, entonces, ya perturbó lo consciente, ¿no le parece? Bien. A raíz de esto, Freud sugiere que existen dos tipos de represión, una primaria y otra secundaria. Eso es importante, ¿no? Ahora, la represión secundaria es definida como el esfuerzo de dar caza, ¿no? Lo pone ahí. Justamente de dar caza ahí. A ver. Otra vez vamos a ver la sustracción de la energía. Veníamos con el concepto de... Al parecer, el proceso de sustracción de energía resulta válido para el caso de la represión secundaria, pero no para el caso de la represión primaria. ¿Se entiende? Porque acá estamos hablando de la represión secundaria. Ahora tenemos que hablar de la represión primaria. Lo que sucede en este último, en la represión primaria, en el último caso, es que la representación inconsciente aún no ha recibido investidura del sistema preconsciente, porque no está el preconsciente, porque estamos hablando solamente de inconsciente. No ha sido traducido. Por lo tanto, no se le puede sustraer la energía, porque si todavía no está el preconsciente, ¿cómo le vamos a sustraer la energía? ¿Se entiende? Bien. Vamos a la otra. La represión primordial, que sería la represión primaria. La represión primordial debe contar con un mecanismo propio. ¿Estamos? No es de la sustracción de energía como la otra. Se trata de una contrainvestidura. Ahí está la que me había dicho. Ahí está muy bien. Entonces, por eso digo, la contrainvestidura tiene que ver con la represión primordial. De una contrainvestidura que se ejerce del sistema preconsciente para protegerse de la expresión de la representación inconsciente. Esto implica mantener el equilibrio por medio de una contrapresión incesante. De este modo, la represión primaria utiliza la formación reactiva mediante el fortalecimiento del opuesto. ¿Ustedes se acuerdan de este punto? ¿Ustedes se acuerdan cuando los destinos de la pulsión veíamos las vueltas a lo contrario, o sea, la primera persona? Esa vuelta tiene que ver con esto, tiene que ver con formaciones reactivas, con formaciones de lo contrario. Son las formas primeras para que se forme la represión. Por eso están antes. Los destinos estos están antes de la represión. Quiere decir que son formaciones anteriores de que la pulsión va a dar sus vueltas para, posteriormente, en caso que se forme, se puede formar la represión. Entonces, algunas veces se queda solamente en esas, entonces se queda antes de la represión. Porque no en todos los casos se forma la represión. Pero para que se forme la represión primaria tiene que haber estos puntos. Entonces, tiene que haber alguna contrapresión, porque si no, ¿cómo se va a formar algo si no hay del otro lado algo? Por eso la contrainvestidura tiene que haber siempre una contrainvestidura. De por sí, de algún lado tiene que venir la contrainvestidura. Entonces, utiliza la formación reactiva, algo que reactiva contra algo que está activado. Entonces tiene que haber algo de fortalecimiento del opuesto. Sí o sí, para que forme esto, tiene que haber un opuesto. Sintetiza Freud. La contrainvestidura es el único mecanismo en la represión primordial. Miren lo que dice. Muy bien, como preguntaba ahí. Entonces, la contrainvestidura tiene que haber una investidura. La contrainvestidura es lo único que puede formar la represión. Si no, no habría forma. Si no hay contrainvestidura, no hay represión primaria. Por lo tanto, no estamos en el nivel de la neurosis. Miren lo que estamos viendo. No estamos en el nivel de la neurosis. Hablamos de otras cosas que no nos vamos a meter en este momento, pero no hablamos de la neurosis, que es de lo que estamos tratando con respecto a todas las expresiones del inconsciente. Porque para que haya expresiones inconscientes, repito, tiene que haber represión. Pero para que haya represión de la cual hablamos, tiene que haber una represión primaria antes, porque si no, ¿con qué represión vamos a hablar? Tiene que haber algo que dividió al psíquico, que lo escindió, consciente e inconsciente. Y para eso, para formarse esto, tuvo que haber una contrainvestidura. En la represión propiamente dicha, la propiamente dicha es la secundaria, ¿no? La que siempre tratamos, con el caso de Elizabeth y tantos otros casos. El esfuerzo de dar caza, que le llama así, se suma la sustracción de la investidura preconsciente, se suma a la sustracción
Y es muy posible que precisamente la investidura sustraída de la representación se aplique a la contrainvestidura. O sea que esto se puede a la vez provocar más represión. Acá habla de las fases de la represión. En el proceso de represión consta de 3 fases. En la primera fase ocurre una fijación del libido en un estadio de desarrollo. Quiere decir que eso que veíamos en la represión primaria tiene que ver, la represión primaria, no solamente que tiene que haber una contrainvestidura sí o sí, para que se forme la represión, acuérdense, la represión primaria en relación siempre con la contrainvestidura, y también con una fijación, porque se tiene que fijar en algún punto la libido. Esto quiere decir que la pulsión no recorre el desarrollo previsto como normal y queda inhibida en un estadio infantil. Quiere decir que ahí queda fijada en un estadio infantil. De esta fijación surge la represión primordial. ¿Se entiende? De esta fijación surge el estadio. Quiere decir que se necesita de una contrainvestidura y una fijación para que se forme, porque si esto no fuese usado, seguiría directamente la fase, pero no habría ninguna represión. Entonces, muchas veces, en muchas otras estructuras que no tienen que ver con la neurosis, no está esta fijación, no está este límite, no está este parate, no está el dique, no está la división consciente-inconsciente. Entonces, las fases pasan directamente así, para decirlo, no tiene la energía, por eso dicen, la energía, ¿se acuerdan que decíamos la energía libre del inconsciente? En el proceso primario que veíamos, la energía está libre, no tiene fijaciones, no está sujeta a los representantes como una secundaria, quiere decir que no está fijada, sigue libremente. Por eso, vieron que hay personas que son como más impulsivas, son más que van a la acción, son que no pueden frenarse, que no pueden dejar de decir cosas, que hablan y hablan y no pueden decir, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir? Son todas cosas donde esto está, la energía está libre. Otros piensan, entonces dicen, no, mejor esto no lo digo, porque tengo miedo de decirlo. Ahí está fijada, quiere decir que vos lo podés frenar esto. Está en la fantasía, por eso no es lo mismo, está en la fantasía que en la acción. Bueno, entonces, por eso está inhibida en su estado infantil. De esta fijación surge la represión primordial, en la cual se deniega el acceso a la conciencia a la agencia representante de la pulsión. Esa se deniega la acción en la representación primordial. Hay algo que directamente queda en el inconsciente. A partir de esa fijación, la agencia representante y la pulsión quedan ligadas y esta fijación pasa a ser precursor y condición de cada represión. Quiere decir que lo que dice ahí es que hay una represión, a partir de se acuerda, propiamente dicho, que nunca va a ser susceptible de conciencia, pero sí, desde ese lugar va a provocar nuevas represiones, ¿se entiende? Es como que va a ser como un imán para traer otras represiones, porque ya está fijado, ya se ha consolidado, se ha producido el inconsciente, para decirlo. Bueno, en tales fijaciones reside la predisposición enferma, que sería la predisposición enferma, sería la predisposición a la neurosis, que dice Freud. Y el determinismo para el desenlace de la tercera fase de la represión. Y acá eso determina la tercera fase de la represión. Vamos a ver. Esto me olvidé de decir. Bueno, segunda fase, ya vamos a la tercera fase. En la segunda fase se desarrolla la represión propiamente dicha o esfuerzo de dar caza. Surge cuando los retoños psíquicos de la agencia representante, o sea, lo que siempre, porque si fuese una represión total, no habría problema. Porque si vos reprimís totalmente algo, chao, no hay ninguna manifestación de nada. Por lo tanto, está reprimido, y chao, me lo olvidé, chao, se terminó. Pero pasa que esa represión no es totalmente, sino que hay retoños. Es como que se filtra, vienen como si fuese una filtración, es como si fuese un dique, pero en el dique no es que no pasa nada de agua, hay filtraciones. Y esas filtraciones son las que traen problemas, porque filtra por acá, por allá, después sale por afuera, o sea, está el dique, no es lo mismo que no esté el dique, sería como la represión, para decirlo. Si sacamos el dique, el agua viene directamente, surge la energía libre y por tanto pasa
Ahora, pues si ponemos el dique, paró la energía, pero tiene retoño, quiere decir que la represión primaria se instaló, se fijó, con una contrainvestidura que hubo, se hizo el dique, y ya está el dique, pero en el dique hay fisuras que va pasando. Y eso es lo que tratamos teniendo las manifestaciones del inconsciente. Se pasa en el otro lado. Bueno, entonces surge cuando el retoño psíquico de la agencia representante reprimida en la primera fase florecen produciendo un conflicto ante el yo. Entonces, si pasan, me traen un conflicto, porque en el yo viene esto reprimido y entonces se conflictúa el yo. Porque si eso no pasara, no hay conflicto. Por eso hay una... Sí. Disculpe, lo que se reprime, eso que usted dice, los retoños que se filtran de la represión primaria a la secundaria y de la represión secundaria al consciente. Sí, porque hay dos, muy bien, porque muy bien, porque el punto sería, sí, tenemos como 3 puntos, tenemos lo inconsciente propiamente dicho, que es la fijación esa, ya tiene como una atracción para las otras represiones, porque ya está constituida la represión. Si no hubiese estado constituido ese dique o esa represión primaria, no habría las otras represiones, no puede haber represión, ¿se entiende? Por eso cuando uno ve, por ejemplo, en los casos, cuando uno ve y hace un diagnóstico, lo que nosotros nos basamos es si esa represión primaria está o no está, porque no es lo mismo que esté o no esté. Porque si está, estamos en la línea de la neurosis, y estar en la línea de la neurosis implica que vamos a trabajar con un inconsciente reprimido. Entonces vamos a trabajar con el deseo, con algo que va a salir y se va a manifestar. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que esa represión primaria no está, no va a haber represión. Entonces no va a actuar. Ese ser no va a actuar con una represión, va a actuar con otros mecanismos. Por lo tanto, la intervención del cual tenemos que hacer va a ser diferente. Es muy diferente. Por eso es que se trabaja, por eso vemos psicopatología, y en otros lados lo van a ver, donde no es lo mismo. Por eso es importante poder ver si esa represión primaria está o no está. Usted diría, ¿y cómo se ve como es primaria? Bueno, se ve por cómo se habla, porque depende de cómo se habla, vas a ver si esa represión está o no está. Porque hay una serie de cuestiones clínicas que uno puede ver si esa represión está o no está. Eso lo veremos más adelante. Pero en realidad eso se puede ver a partir de una serie sobre todo en el hablar, que en el hablar uno se da cuenta si está instalado o no esa represión. Entonces, por eso está, como bien decís vos, decía, está la represión primaria y después está, por supuesto, está la represión del preconsciente, que sería la represión secundaria, y después hace consciente, ¿no? Pero bueno, pero esto inconsciente nunca va a ser consciente, sino que va a dar lugar. ¿Vieron como en los sueños que veíamos que está el deseo inconsciente? Que eso se agarra a un resto diurno, que es lo preconsciente, que estaba reprimido, para salir después del sueño. Pero le da la fuerza, le da la energía, pero no es que sale en sí mismo, ¿se entiende? Pero sí le da la energía para que se arme el sueño. Pero ahí ya tenemos un sistema que está funcionando de esa manera, con una represión. Y esta represión secundaria parte de los sistemas del yo más elevado, susceptible de conciencia. O sea, la secundaria parte del yo. Es un proceso activo en contraposición a la fase de fijación que se presenta con un retardo pasivo, porque la fijación, digamos, ya está instalada de antes, ya no puede hacer más nada. Ya está instalado el dique. Eso va a producir efectos, tiene efectos, pero ya está instalada. Ahora, este es activo, porque el yo activamente tiene que ver con la represión, y ahí está peleando contra eso. Por eso se llama después vamos a ver que están todos los mecanismos de defensa en el yo, para defenderse de todo esto que viene, de esto que le resulta displacente. Repulsión y atracción. En este segundo momento, ya contamos con dos fuerzas que actúan en el mismo sentido, para consumar la represión. La repulsión desde lo consciente y la atracción desde lo inconsciente. Entonces, tenemos el imán del inconsciente, la represión primaria, dice, acá yo reprimí, vengan más para aquí. Yo te tomo, porque yo tengo la represión.
Y a la vez, el consciente dice, andate de acá, porque realmente si vos apareces, me producís displacer. Al desalojo de acá. Vamos al desalojo. Te saco la conciencia. Entonces, uno que atrae y otro que tira. O sea, que son dos que van al mismo momento para que se produzca la represión. Entonces, imagínense cómo tenemos que trabajar con esto. Si tenemos fuerzas de los cuales hay que trabajar, que esos son los que llamadas famosas resistencias, que uno tiene que trabajar sobre eso. Porque así, hay casos donde, qué sé yo, cantidad de casos, todo es así. Me decía el otro día, ¿y cómo esto hace como 2 años que estamos en terapia y recién esto yo me di cuenta de esto, de una relación con la madre, digamos, y de esta relación con la mamá? ¿Cómo puede ser, digamos, que recién ahora yo vea que yo me doy cuenta que esta relación que yo tuve con mi mamá, del cual tal, y ahí cuenta una serie de cosas, y yo le digo, ¿cuál es la pregunta que yo hago? Ahora vos, porque esto lo hablamos muchas veces, pero vos ahora que estás hablando, vos lo sentís, ¿cierto? Sí. Y se larga a llorar. Después de 2 años y medio, 3, creo, no sé cuánto, que hemos hablado, pasado muchas veces por ahí, pero ahí se conectó con el episodio, se conectó con ese momento. Por eso yo siempre pregunto, ¿pero vos lo sentís lo que me estás diciendo? Porque no es lo mismo que vos estés hablando de lo que vos estés conectado con eso. Quiere decir que ahí lo que se levantó, la represión. Y siempre pasa lo mismo. Ese que me dice, ¿cómo puede ser que vos no me lo dijiste antes? Es que yo no te puedo decir antes, porque en realidad sí lo hablamos un montón de veces, pero es que yo te lo digo no. Es que vos te puedas conectar con eso. Entonces no es que sale acá, no es cuestión de una cosa de la inteligencia, esto es una cuestión del sufrimiento, una cuestión que va por otro lado. Siempre es así. Entonces, en otro caso, nada, si empezamos hablando, sí, no hablaron nada, me hablaron de vos, que de esto, pero sí, no, pero, bueno, pero a vos te pasa algo, no, no me pasa nada, entonces ¿para qué venís? No, bueno, un poco me pasa, pero, así empieza, imagínense eso, después de un tiempo. No solamente eso, sino que se habla todo, empiezan a sacar todas las cosas que en realidad no había nada, digamos, no hablaba de la novia, pero 2 años no habló nada, después empezaron a salir así, no solamente empezó a salir de ahí, después empezó a salir del padre, la madre, que no hablaba nada de eso, no podía contar nada. ¿Qué quiere decir? Está todo reprimido, reprimido su vida, no decía una cosa, y empiezan a salir y salir y salir, por esto. Hay que tener paciencia, todo esto está. Pero ya sabía desde el principio que era una represión, que era una neurosis, por eso lo pude trabajar así. Bien, entonces, Freud expresa, probablemente la tendencia a la represión no alcanzaría su propósito si estas fuerzas de atracción y repulsión no cooperasen. Si no existieran algo reprimido desde antes, puesto a recoger los repelidos por los conscientes. Esto es lo mismo, ¿no? Estamos haciendo, entonces está dando cuenta de lo que está hablando ahí. Tercera fase, que es un poco lo que son los retoños, ¿no? La tercera fase implica el fracaso de la represión, que veíamos eso cuando fracasa la represión, que ese es el punto, y el retorno de lo reprimido, retorna lo reprimido otra vez. Se produce una regresión de la libido hasta el lugar de la fijación, y un retorno de lo reprimido con las características de la etapa en la cual la libido quedó fijada. Esto, como quedó fijada en un momento, lo que suele aparecer ahí, con respecto a la represión, es que siempre está fijada, en ese lugar que estuvo fijada, va a aparecer por todos lados esa fijación. Es como si se va a reproducir en todos lados. Es como si fuesen, hay en escenas que se repiten de lo mismo, pero tienen otras connotaciones, o sea, tienen otros personajes, pero la escena es la misma, ¿se entiende? Entonces, lo que se produce es la misma fijación. Y eso se va levantando, hasta que después se va levantando todo, se levanta de acá, se levanta de acá, y se despierta todo el escenario, de toda esa agitación. Lo reprimido retorna con toda la fuerza de sus orígenes debido a que siempre estuvo activo, eso es lo que es, y presto a pasar la barrera de la represión. Como estuvo reprimido, estuvo activo. Hay cuestiones, viene un hombre, a ver, 62 años, bien, viene, yo, sí, me cuenta algunas cosas, y dice, sí, sí, mi papá
falleció cuando yo tenía 16 años, esto me cuenta, ya esto así. Entonces, 16 años teníamos. Sí, 16 años. Sí. Pero, ¿y cómo? ¿Y qué pasó? No, ya eso ya se pasó hace mucho tiempo, ¿no? Ya está, ya, imagínate, ya estoy grande, yo estoy más grande de lo que era un país, o sea, imagínate, si está bien grande. Y después, bueno, de otras, ya dice, bueno, pongo recortes. Así que imagínate vos los 16 años, lo que podés haber sufrido estando con tu papá, porque por lo que me contaba, estás muy cerca, tu papá, sí, está muy cerca, lloro, una cosa así, angustia, no había nada de eso. ¿Y dónde estuvo todo eso? ¿Y qué tiene que ver? Entonces, ¿está activo o no está activa? Entonces parece como que no está activa y está recontraactiva. Y así, miles de ejemplos. Le muestro uno para decirlo. No, constantemente, de eso nos dedicamos. Está activo siempre. ¿Se entiende? Entonces, estuvo activo. Y presto a pasar la barrera de la represión en cualquier momento que vos toques y uno sepa cómo pasar la barrera, porque si no uno intenta que eso no se pase nunca. Y muchas veces eso no pasa nunca, salvo en autoconocimiento o va a análisis o a una terapia, lo que sea, y eso puede levantarse. Si no, puede pasar toda la vida y no se levanta nunca. De hecho, eso es lo que pasa generalmente. El quantum de energía que adhiere, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Yo, profe, quiero hacer una consulta. Sí. Las represiones, digo, secundarias, Sí. tienen que ver, o sea, en esto que se atrae Sí. hacia ese dique o hacia eso que está formado primero, ¿sería como que tienen alguna relación con ese estadio en el que se fijaron o son todas cosas distintas? Porque como que entiendo que Muy bien, sí. como que todas son del mismo tipo, por decirlo de alguna Sí, forma. muy bien, sí, muy bien la pregunta, está muy bien, sí. Está perfecto. Sí, la fijación tiene que ver con realidad, en realidad tiene que ver con una fijación, que es lo traumático, muy bien lo que estás preguntando, sí. Tiene que ver con esa fijación. En realidad, ¿saben qué es? Es como decir, eso después tiene otros nombres que le vamos a dar. Acá estamos viendo en el primer punto, cuando vemos psicopatología, si alguna vez nos vemos o lo ven con alguien, estamos viendo eso, ¿no? Es como si uno tuviese una posición frente a esa fijación. Es como que toda su vida pasa por ese lugar traumático, digamos. Y no es un hecho solo, ¿eh? No es que uno viene y uno dice, entonces tengo que buscar el hecho traumático para eso curarme. No, no es eso. No, sino que toda la estructura está en base a un escenario, a una escena que siempre se repite. Entonces, está muy bien la pregunta, porque hay una fijación de que está dentro de ahí. Es como si fuese, esto está fijado en una escena, y después tenemos cantidad de represiones por todos lados. Pero en realidad, si lo veas, si lo digo así medio a lo bruto, todo está en relación a este escenario. Entonces, este escenario lo vas a ver acá, por todos lados, traducido con otros personajes, con otros, con otros, qué sé yo, ropajes, con otros paisajes, para decirlo, con otros objetos, pero el escenario, esa fijación, está por todos lados. Lo que pasa es que no se ve. Vos tenés que trabajar todo esto acá, vas trabajando, lo vas armando y después vas viendo y ves esto. Y lo vas uniendo todo. Es maravilloso en ese punto, a mí porque me encanta, pero es así, es como lo vas viendo, esto es una lógica que tiene y ves a esto. Muy bien la pregunta que tenés. Entonces esta fijación sí, todo va a eso, exactamente. Bueno, gracias, profe. Por favor. Dice entonces, bien, lo reprimido retoma con toda la fuerza de sus orígenes debido a que siempre estuvo activa. El cuanto de energía que adhiere lo reprimido es vital para que la represión pierda efectividad. Culmina en un compromiso entre el deseo y la defensa. ¿Se acuerdan que el deseo y la defensa? Es ya en la tercera fase. Por supuesto que estamos hablando ya de lo que estamos hablando esto, por ejemplo, desde el caso de Elizabeth, ¿no? Por decíamos, ¿se acuerdan? La deseo y la defensa. Instaurándose el síntoma como símbolo, bueno, ahí justo, mira, instaurándose el síntoma como símbolo de conflicto físico. Elizabeth, para decirlo, el ejemplo. En esa tercera fase está Elizabeth. Imagínense, antes está todo lo otro, ¿eh? El cuñado, ¿se acuerdan? Ahí está el cuñado. A ver, no sé si hay algo más. Ya estamos. Bueno, ese es con represión. ¿Qué les parece? A ver qué me han puesto acá. No se ve. Acá me han puesto algunas. A ver si le ayudan algo más. A ver qué hay. Bueno, por acá. Profe, ¿puede poner la diapositiva anterior a la segunda fase? No sé si era la primera fase o qué. A ver un poquito. Por favor.
Creo que es esto. A ver, poquito. A ver. Espera. ¿Cuál es? Decime vos cuál, a ver. Esa, Esta, esa. ¿Esta? Sí, la vi. Esa. Bueno, Un segundo, porque dale. quiero una duda. Después yo se la subo si quieres. Hay una pregunta, dice, A ver. profe María Aispelea. Profe, no entiendo qué es la fijación. Yo tampoco. Bueno, mira, fijación es cuando la energía queda ligada en un lugar. ¿Qué quiere decir queda ligada? Es como cuando algo traumático acontece, cuando hay alguna contrainvestidura, quiere decir que hay algo. Porque si no acontece nada, la energía sigue directamente, o sea que no hay forma, no hay ningún tipo de anclaje. O sea, no hay ningún tipo de parate. La fijación se forma por todo. Miren cuando veíamos el aparato psíquico, veíamos los signos perceptivos, veíamos las memorias, veíamos las huellas, veíamos, o sea, ahí quiere decir que hay inscripciones, ¿no? Ahora, para que haya una fijación tiene que haber habido inscripciones, o sea, tiene que algo haberse inscrito. ¿Qué quiere decir inscrito? Quiere decir que algo está anotado. Algo hace historia. Es como si la historia, si uno viene a la historia, ¿de dónde viene la historia? Está la historia y la prehistoria. ¿La historia se hizo con qué? ¿Cuándo empieza la historia? Porque antes, en la antigüedad, escribían en las cavernas, entonces representaban, porque si no todo era pulsión, para decirlo, si lo graficamos de esa manera, porque no había nada que esté escrito, quiere decir que todo era más en lo activo, se actuaba pulsionalmente, para decirlo en un punto, hasta que aparece la inscripción, aparece la historia, porque lo otro es prehistoria, ¿no? Entonces aparecen inscripciones. Quiere decir que de alguna manera son como modos de fijar algo, porque si no, no está fijado nada. Se fija a partir de algún hecho, de los hechos que empiezan a tener una connotación. Entonces, ese escenario de fijación tiene que ver con un escenario de cada vida particular, de cómo lo ha vivido particularmente y se ha producido esa fijación. Y su vida después va a depender de cómo se ha fijado. Cómo se ha fijado en relación a esa historia. Por ejemplo, cada uno tiene su historia. La historia de alguien puede ser, qué sé yo, se ha fijado a una historia de abandono. Estoy diciendo. Está fijado a la historia de la competencia con la hermana. Está fijado en la... Porque uno dice, parece una tontera eso, pero por ahí no es una tontera porque se fijó, por ejemplo, un escenario donde vemos una escena donde la madre le da el pecho a la hermana, o a la hermana, le está dando el pecho y yo estoy mirando hacia afuera. Hay un escenario. Quiere decir que yo me quedo afuera, mirando un escenario, donde yo no puedo entrar, donde esa otra persona está recibiendo y está mamando y le están dando amor y le está dando cariño. Mi madre, de la cual yo sentía que era para mí, ya no es para mí, estoy afuera. Y en ese escenario quedo mirando. Quiere decir que esa escena donde vos estás fijado ahí, que ya no es todo para mí. Entonces, yo quiero decir que eso lo puedo reproducir, ese escenario, está fijado en ese momento, en cualquier orden de la vida. ¿Qué quiere decir? Yo estoy acá y entonces están viendo. Y estoy acá, está el profe. Pero el profe le está dando más lugar a quien habla tal. O le está dando lugar a esto y a mí no me da lugar. Porque yo estoy mirando esto como determina esa relación que tiene. Y etcétera. ¿Ves que está fijado en una relación? En todos lados lo vemos y va a desaparecer por doquier. Profe, ¿eso tendría que ver entonces con el determinismo? Bueno, entonces, claro, ahí de alguna manera está determinado por la historia. Si en ese caso, si hay un determinismo, eso es discutido, pero pongámosle en esos términos ahora, está determinado en ese punto, porque sí, se determina, quiere decir que determina un tipo de vínculo y un tipo de escenario que se va a repetir, ahí estamos en la repetición que vamos a ver después. Se va a repetir siempre. ¿Y dónde se va a repetir? Pongamos bien análisis. ¿Y qué va a aparecer en un momento? Como ese escenario está, le aseguro, si pongamos ese escenario que le digo, aparece como
¿sabe usted que yo, sí, os falta sesión? ¿Qué pasó que faltó? No, por nada. Por nada, pues empezamos a averiguar. No, porque la verdad, se lo digo la verdad, porque usted me atendió un poco después y usted estaba con esa otra paciente suya, que yo vi que usted la miraba de tal manera. Entonces, claro, yo veía, o sea, que más o menos le estaba dando la teta, para decírtelo gráficamente en el escenario. Y yo en realidad quedé, no se lo voy a decir así, pero digo más o menos para ver cómo se repite. Y yo ahí, claro, entonces yo no sé para qué vengo acá y no sé si tengo lugar acá. Ah, otra vez entonces acá, tengo el escenario conmigo. Y lógicamente, porque el escenario va a andar para todos lados. Entonces, ese va, entonces empiezan a manifestarse en todos esos escenarios. ¿Mm? Siempre va a estar así. Bien. A ver, más despacio, profe, a ver qué profe, me quedó claro el cuánto de energía. Profe, no me quedó claro el cuánto de energía es una cuestión cuantitativa, es de cuánta energía se puede más o menos según cómo está investida. Entonces, si vos le sacás el cuánto de energía, está más reprimido, si no, está menos reprimido, para decirlo. Entonces, si vos le sacás la energía, está totalmente reprimido. Es donde pongan la energía. No entiendo aquí la fijación. No sé si quedó claro, me expliqué con lo de la fijación. ¿Es como huella anémica la fijación o no tenemos que mezclar? No, si es como, son huellas anémicas, ¿sí? Pero tiene que ver con todo un escenario traumático en ese caso, pero son huellas anémicas, por supuesto que son huellas anémicas, porque son inscripciones, quedan ahí, sí. Y cuando dice que la fijación ocurre en un estadio del desarrollo infantil, ¿qué se refiere? Porque ocurre, por ejemplo, eso que yo dije, por ejemplo, la teta, ocurre en un estadio infantil, ¿cuál es el desarrollo? Justamente en la etapa oral. Ahora, puede ser en la anal si quieren, puede ser en la fábrica, puede ser en algún estado, eso lo está diciendo, puede ser en lo anal. Entonces quedó fijado porque en realidad lo anal, que puede simbolizar justamente la expresión, vieron que hay toda una ecuación simbólica de las heces, de la cuestión anal, que es de la caca, entonces de la caca, del regalo, de la posesión. Quiere decir que vieron que hay personas que son como muy posesivas y que tienen que tener el dinero, quieren tener las cosas, tienen que tener la posesión de una mujer, la posesión de los objetos, la posesión de los hijos, la posesión de las cosas. Tiene que ver con toda la cuestión anal, el control de las cosas, el control de la limpieza. ¿De dónde viene? Hay una fijación en la etapa anal. Entonces estoy diciendo, hay una fijación que tiene que ver justamente con lo anal. Entonces, por ejemplo, tiene que ver con los regalos, tiene que ver con el dinero, tiene que ver cómo movés, cómo querés o no querés. O sea, vos decís, y bueno, porque yo te regalo, pero vos me regalas más o menos, porque yo lo que te regalé, estamos en la etapa, estamos viendo de cuánto esto tiene de valor en cuanto vos lo que me das o no. ¿Por qué digo esto? Porque en la ecuación de la caca, diríamos, vieron que los niños le hacen la caca y entonces le dicen, digamos, a la mamá, acá le doy el regalo, porque la caca sería como el regalo. Entonces puede tener una representación donde está haciendo caca por la casa y está haciendo los regalitos, para decírselo. Entonces puede ser todavía no está el proceso de la represión sobre ese punto, pero sí está constituyendo un tipo de relación con el otro. No es lo mismo una encopresis, que es cuando no hacen, o cuando se hacen caca, se hace caca en la noche, se hace caca en otro momento, que también está estableciendo una relación con ese otro materno, muchas veces de bronca o de lo que sea, y ya está estableciendo un tipo de vínculo. Entonces eso puede establecer un tipo de fijación. Puede ser una fijación en la etapa fálica, entonces fálica castrada. Entonces dice, en la etapa fálica es que quién la tiene más larga, para decirlo, ¿no? O quién lo tiene o quién no lo tiene. Entonces son todo eso. Entonces dice, ella tiene más que yo. Me parece que está en la fijación en esa etapa. ¿Entiendes? Son las fijaciones en los desarrollos de la libido y queda fijado en ese momento, y esa fijación después va a tener connotación para toda la vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Bueno, a ver un poquito. Más despacio, a ver, profe o Facu. ¿Todos somos neuróticos? A ver, Sol. No, para nada. No. Igual yo voy a dar mi opinión acá en este punto. Yo creo que en este momento porque vi varias preguntas así,
como que me parece que no hay que preocuparse por la patología o la enfermedad, incluso en psicoanálisis ya no se está hablando de que alguien esté enfermo o sea un individuo sano, sino que como que me parece que hay que primero entender los mecanismos psíquicos y después recién en la materia que sigue van a ver por ahí las distintas estructuras. Pero de ahí a que esto signifique una cosa de salud o de enfermedad o de estar con un padecimiento o no, qué sé yo, el psicoanálisis entiende como que todas las personas tenemos nuestros sufrimientos. Entonces, bueno, se trata de ver cómo podemos hablar en eso. No se trata de ver si sos neurótico, sos psicótico, sos perverso, qué sos. No. Bien. Incluso el psicoanálisis tiende a deconstruir todas esas identificaciones. Eso es Soy totalmente... neurótico, soy psicótico, soy perverso. Bien. A ver, me parece muy pertinente, dice Paco. A ver, vamos a ver el punto. Sí, primer punto, vamos a ver un poquito. Es verdad que lo más importante es lo que estamos viendo acá, es los mecanismos. Sí es importante ver los mecanismos, si es una neurosis o no, porque no es lo mismo tratar una neurosis o no. Eso no implica que eso sea alguien más sano que otro, ¿entiendes? No es que alguien que sea más loco que otro. No es que alguien sea, diríamos que, porque primero, lo que es normal es una locura, no existe para nada. ¿Qué va a ser normal? ¿Qué es la normalidad? Una locura. Decir normal si algo es normal. O sea, yo lo pienso y digo, no hay forma de pensarlo para nada. Quiere decir que nada es normal. La cuestión es, en definitiva, qué es lo que uno va a trabajar, si uno sufre o no. Nada más. Se llama el padecimiento subjetivo. Y ese, ¿sufrís? Sí, entonces hagamos algo. ¿No sufrís? Y está bien. Ya está, ¿cuál es el problema? Eso no importa, no implica qué estructura tiene, de cómo está hecho, si está funcionando bien, cuál es el problema. Entonces, no tiene que ver con eso, pero sí tenemos que ver, y estamos viendo, de la cuestión de acá, de la neurosis, repito, pero no es para decir que esto es para una cuestión valorativa, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con que hay que saberlo, porque si no, ¿con qué vamos a trabajar? No podemos trabajar lo mismo con una psicosis y con una neurosis, pero no es porque sea uno más o menos, o que una perversión, o lo que sea. No es porque algo tiene una connotación moral o más, no, el psicoanálisis no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el grado de sufrimiento, eso sí, y nada más. Pero no es lo mismo trabajar con uno u otro, porque los mecanismos no son lo mismo. Entonces estamos viendo, si el mecanismo no es lo mismo, no es lo mismo trabajar. Si yo le digo con ese paciente que era, yo veía que era neurótico, yo sé cómo puedo trabajar con ese neurótico, pero si no era una neurosis, yo iba a trabajar de otra manera. Trabajar de otra manera. ¿Por qué? Pero no es porque sea más o menos, es que tengo que trabajar de otra manera, porque si no sería un desastre. ¿Se entiende? O sea, puedo provocar peor que se vaya todavía, va a estar más angustiado y peor, va a tener más sufrimiento si no trabajo de otra manera. Ese es el punto, nada más que para eso, ¿eh? Ahora, si vos me decís, si somos todos neuróticos, para nada. Para nada. De hecho, yo creo que cada vez hay menos neuróticos, realmente, y va a haber menos neuróticos. De hecho, no sé si va a desaparecer la neurosis, hasta eso te digo, ya ni sé a esta altura. Entonces, por ahora tenemos que ver los mecanismos. Realmente te digo, no sé, porque cada vez veo cantidad de gente en la clínica que ya no lo puedo poner en las neurosis. Entonces son casos También hay raros. muchos casos como que no se ponen en la neurosis, pero tampoco es claro que sean psicosis o que sean perversión. En ese punto, en el psicoanálisis hoy en día hay un cierto desfasaje o una cierta caducidad de lo que dijo Freud de las estructuras, de lo que dijo Lacan de las estructuras. Hay que ver si te funciona, si te sirve eso para la clínica, me parece. ¿Te sirve pensar en términos de neurosis y psicosis para la clínica o no? Y a partir de ahí preguntarse, ¿no? Para definir una cierta normalidad y una anormalidad, porque ahí estamos entrando en otra cosa, me parece que no vale la pena entrar. Exactamente, muy bien. Normalidad y anormalidad, eso destiérrenlo. Ahora, usted estas cosas hay que saberlo, porque si yo le empiezo a decir, no le voy a decir ahora que ustedes recién empiezan, que yo voy a decir si le edipo, lo que van a ver es que después realmente cada vez se utiliza menos y ni lo utiliza acá. Entonces, usted va a decir, entonces, ¿cómo es? Y bueno, pero usted tiene que pasar por todas estas cosas. ¿Entiendes? Como decir, y entonces Freud ya está ahí en muchas cosas, Freud, y sí, qué sé yo, nos sirvió para mucho, yo no sé si ahora en algunas cosas sí, pero eso que ya, entonces no vamos a ver. No, porque son los orígenes y hay un montón de cosas que nos sirven, y acá estas cosas son conceptos básicos que hay que saberlo, porque si no, no se puede construir nada, sino. Entonces estamos construyendo, estamos viendo.
Pero sí me parece lo que está diciendo el Facu, y yo opino lo mismo, hay que desterrar completamente toda cuestión valorativa o peyorativa o de juicio o de normal o de eso no existe acá, no tiene nada que ver. Sí, el eje es si se sufre o no, cuál es el padecimiento subjetivo, ahí ese sí. Bien, pero de cualquier manera no somos todos neuróticos, si lo decía así, para nada, porque no está constituida la represión en muchos casos. Ahora, con la terapia es posible forzar la filtración de los retoños como para romper los diques de represión y así revelarlo con lo inconsciente, totalmente, eso, totalmente. Eso es así y constantemente lo hacemos. Pero es constantemente es así. Yo me acuerdo, nomás un pasito, totalmente, antes que haber venido, me acuerdo, la primera vez, un hombre grande, la primera vez, nada, dice, no me hagas estas cosas, a mí me mandaron acá, yo no tengo nada, viste, yo, viste, solamente para ver un poco, que estoy un poquito de esta agresión que tengo, no sé, no, si no hay problema, yo digo, ¿sabes qué ahora? O sea, directamente se cambia todo, y viene, hoy se dormía, entonces le llamo, y se despierta, y dice, espera un poquito. Y entonces dice, alguien que ni soñaba antes, no tenía nada, no sé. Pero ¿sabes lo que pasa? Estaba soñando. Ah, ¿estaba soñando? Sí, estaba soñando. Bueno, y ahí me cuenta el sueño ahí. Imagínate ahí, son los retoños del inconsciente, y ahí empieza con un montón de otras cosas que ya trabajamos. O sea, ¿entendés? Es como un trabajo continuamente, se abre el inconsciente y trabajamos en ese punto. Entonces, tenés que ver cómo se va levantando esa represión. Y por supuesto se ha aliviado mucho, porque te alivias muchísimo. Profe, no me quedó claro lo de quantum de energía. El quantum de energía es cuánta energía pones. El quantum de energía es una cuestión cuantitativa. Es como decir, ¿pones más energía o menos energía? Es como decir, es que vos le podés poner mucha energía a algo. Por ejemplo, vos le podés poner mucha energía. Vos tenés una pareja y le pones mucha energía. ¿Le cuánto la energía? Y yo estoy enamorada. Si vos estás enamorada, estás poniendo un montón de energía ahí. Ahora, no me desenamorado nadie. Ah, entonces, ¿dónde estás poniendo tanta energía ahí? A ver, ¿dónde estás poniendo? Y la verdad, que esa energía la estoy poniendo en tal persona. Ah, entonces, ¿cuánto de energía ese? Vos ya lo estás poniendo para otro lado. Sacaste la energía. Eso es cuánto de energía. ¿Y dónde pones? Lo puedes poner. El cuánto de energía estoy puesto en mi madre. Casi siempre hablo de mi madre, lo tenés que poner ahí. Y después puede ser que no esté ahí puesto. O está en psicología. Entonces vos pones mucho cuánto en la cuestión de psicología. Y si no hay otros que, por ejemplo, ni tienen cuánto de energía. Dice, yo estoy haciendo la carrera. Sí, yo creo que sí, por ahí voy a clase. No está puesta mucha energía ahí. ¿Entiendes? Ese es el cuánto de energía. Es lo que vos pones en energía. No entiendo qué es la fijación. ¿Eso lo habíamos hablado ya o ya lo vimos? No me acuerdo si otra vez. Es como una, ya tenemos, esto sí. No ocurre en este desarrollo infantil. Todavía Igual bien. la fijación es un concepto que cuesta. Muy bien, María pregunta. Entonces, ¿siempre hay una única fijación o puede haber más de una fijación en una persona, es decir, distintos escenarios? Perdón, última pregunta sobre la fijación. Podés hacer las preguntas que quiera, está perfecto las preguntas, son muy pertinentes, y si no fuese pertinente también está bien, todo está bien. Pero está buena la pregunta. Hay diferentes fijaciones, pero es como, hay una fijación que tiene que ver con el síntoma que después se arma, que es, ese sí es muy singular, es de cada uno, porque después esa fijación tiene que ver con la otra fijación, o sea, con ese escenario. Es que hay un escenario que tiene que ver con el fantasma de uno, tiene que ver con toda la fantasía de uno, tiene que ver con todo lo que se armó en ese escenario. Esa es una fijación, pero hay otra fijación a raíz de esa fijación, ¿se entiende? Entonces hay otras más. Y hay otro escenario, pero el escenario príncipe está ahí, ¿se entiende? Ese sí. Bien. Bueno, pero más o menos cómo se entendió, no sé si me pude expresar bien con respecto a la represión. A mí me parecía un recorrido así como para más o menos que del tema, porque es importante el tema de la represión, ¿no? La represión primaria, la represión secundaria. ¿Eh? Y después les paso ahí se lo subo al Power, así cualquier cosa lo tienen. Me parece, sí, pero hoy somos poquitos, por eso no hay tantas dudas. Sí, hay poquito, ¿verdad? Ya se tomaron ustedes, sí, bien. Bueno, no, veremos ahí. Bueno, entonces pasamos
a la última, que sería 3 ensayos. Que todo está en relación, ¿no? Acuérdense que la pulsión, a ver, pulsión y su destino. Este lo hice un poco más... No, ese ya lo tenemos, no, ese ya lo hemos visto, ¿no? Pero ¿cuál es? Ahí. Esto lo hice ayer, discúlpenme un poco la improlijidad de cómo lo armé, pero lo tenía ahí en papel y digo, bueno, lo paso un poco acá, y ahí así lo pasé un poco así medio a la apurada. Espera un cachito. Bueno, acá marca, ¿qué marca los 3 ensayos? Las 3 ensayos de la teoría sexual es de 1905, pero le fue haciendo agregados, ¿no? Hasta 1920 y pico, creo que le fue haciendo agregados, o sea que siempre se remitía a estos 3 ensayos, ¿no? Porque justamente hablaba de la sexualidad infantil. Entonces, acuérdense que en ese momento, 1905, estaba un escenario, porque siempre hay que ver el escenario cultural, el que uno está en el escenario social del cual está. Imagínense, él estaba hablando de sexualidad en ese momento, no es lo mismo que ahora. Entonces, en ese escenario sexual, hablaba que los niños tenían sexualidad. Imagínense en ese momento, con todos los catedráticos, los investigadores, todos los neurólogos que había ahí, todos los que estaban, que hablaban, y Freud le hablaba que los niños tenían sexualidad infantil. En ese momento se decía que la sexualidad empezaba en la pubertad. O sea, ¿cómo van a venir los niños? Van a tener deseos sexuales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la sexualidad infantil es una cosa? ¿Por qué era? Porque estaba tan reprimido el tema, lógicamente, que de hecho estaba con la represión. Lo que pasa es que ahí era una represión generalizada sobre el tema de la sexualidad. Y todavía, hasta hoy, tiene mucho efecto el tema de la represión de la sexualidad. Y de hecho, hay muchos que tienen, la represión la sexualidad muy reprimida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí, imagínense ahora el lugar que se le ha dado al niño. El niño tiene la palabra del niño tiene otro valor de lo que estaba en ese momento. Entonces, los niños estaban puestos en un lugar donde no podían ni sentir cosas, ni tener menos, digamos, la masturbación, que ya va a hablar. Hoy ahí que lo vamos a ver. Entonces había lo que se llama un descuido de lo infantil. Pero él empieza a hablar justamente de la represión que no hemos visto, de la amnesia infantil. Si yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan escenarios antes de los 5 años? Y algunos me van a decir, sí, yo me recuerdo, tengo algunos, que esos son los recuerdos encubridores. Pero son pocos. Algunos no recuerdan, como yo le dije, durante los 15 años. Pero pongámosle que la amnesia infantil tiene que ver con la amnesia, todo lo olvidado, antes de poner de los 5 años. Ahí los recuerdos son mucho más vagos, o prácticamente no están, en la mayoría. ¿Por qué? Porque ahí sucedió la represión. Entonces, al suceder la represión, todo cayó en el inconsciente y se reprimió para siempre. Por lo tanto, toda la primera parte, diríamos, y está más reprimida. Solamente hay algunos recuerdos que se les llaman recuerdos encubridores. Algunos recuerdos que uno tiene, que puede saber que pasó tal cosa. Ahí es interesante ver, porque en esos recuerdos, uno dice ahí, estamos de todo esto que nosotros hablamos de las fijaciones. Entonces, porque está en el desarrollo de la sexualidad. Ahí puede haber habido. Entonces, en esos recuerdos encubridores podemos ver mucho de esas fijaciones. Lo podemos ver por todos lados de la fijación. Esto que estamos hablando y preguntan. Es como uno lo puede ver en lo actual, lo puede ver en una relación que me contás, lo puede ver, vos me contás una relación con tu familia, con tus amigas, con tus amigos, con tu novia, novio, que sea, y yo te digo cómo estás fijada, porque vos vas a ver el escenario. Entonces el escenario ve la fijación, y después, si lo llevas, va a aparecer esos recuerdos. Entonces, esos recuerdos encubridores, después lo va uniendo todo, se va uniendo. Pero ese recuerdo encubridor
están en esos momentos que se han olvidado. Eso está hablando. Y Freud en esa época, imagínense, están hablando de todo esto, la sexualidad infantil. Entonces, imagínense cómo fue ahí, cómo cayó en el mundo científico. Y ahí hablan, entre ensayos, uno habla de la, le llama, viene la palabra, aberraciones sexuales. O sea, ahora eso no tiene nada que ver con las aberraciones sexuales, hablaba de, qué sé yo, de lo invertido, de lo homosexual, digamos, ¿no? Como si fuese un cambio de meta, cambio de objeto, porque lo que quiere decir ahí es cómo la pulsión puede cambiar de meta o cambiar de objeto, ¿no? Ahí habla de las pulsiones parciales y las zonas erógenas. Dice, por pulsión podemos entender que eso lo hemos visto al comienzo, nada más que la agencia representante psíquica de una fuente de estímulo intrasomática en continuo fluir. Acuérdense que es algo que viene de lo somático, lo intrasomático, es continuo fluir, pero tiene un representante, una agencia representante psíquica. Ello, a diferencia del estímulo, acuérdense del estímulo que no hemos visto, que es producido por excitaciones singulares provenientes de afuera, que eso es cancelado el estímulo. La pulsión no. Así, pulsión es uno de los conceptos de deslinde de lo anímico respecto a lo corporal. Eso hemos visto ahí bien. Son las pulsiones parciales y las zonas erógenas, ¿no? Porque esto, para decir ahí pulsiones, porque las pulsiones siempre son parciales, primer punto. Lo que pasa que después se van a organizar en pos, por ejemplo, de un objeto, o sea, se organizan en pos de la boca. Quiere decir que las pulsiones parciales están en una zona erógena, que es la zona, por ejemplo, en la primera instancia, la zona de la boca. Por eso es el chupeteo, por eso es que todo va a la boca, por eso los niños cuando tienen, si le dicen peligro, si tienen un juguete, si tienen menos de 3 años, porque menos de 3 años está todavía en la pulsión oral. Entonces, si en ese está en la pulsión oral, puede meterse un objeto en la boca, tragárselo y tener un accidente. Por eso es prohibido cuando tienen objetos chiquitos que pueden ir a la boca, porque todo va a la boca, porque el conocimiento está en la boca. Entonces, a es como que todo va a la boca, que es el modo de relación. ¿Por qué? Porque viene del chupeteo, viene de la teta, viene de la mamadera, viene de todo lo que pasa todo pasa por la cuestión oral. De ahí viene, usted dice fijaciones, ya que estamos. Y fijaciones, si uno está, por ejemplo, con el cigarrillo, ¿de qué fijación estamos hablando? Es una fijación oral, ¿no ven que está en lo oral? Si hablamos de la droga, ¿dónde estamos? Función oral también. Quiere decir que muchas cuestiones, si estamos hablando de la anorexia, ¿dónde está? Oral. En la obesidad, oral. Quiere decir que hay fijación en esa zona, quiere decir que está en relación con la boca, donde no puede frenar. Pero que también ahí, digo, no puede frenar, porque entonces, ¿qué pasó ahí con la contrainvestidura? ¿Qué pasó con el freno? Porque uno dice, ¿cómo se frenó el tema de llevarse todo a la boca? Porque si uno frena a un niño, se come la tierra, se come las cacas, se come todo. Porque si uno le enseña, ¿qué importa? Se come lo que sea. Ahora, si vos decís eso es asco, decís, asco, ¿se acuerdan? Asco, vergüenza y moral. Asco. Ya no como. Esto me da asco. Ahí ya estás poniendo un dique, estás poniendo una contrainvestidura contra algo, ¿entendés? Ese es contrainvestidura. ¿Por qué? Porque estás diciendo que esto no se puede. Entonces, la pulsión parcial que tiene que ver el oral, ha venido algo de afuera y le ha dicho, esto es un asco, esto no se puede. Entonces, asco, no. Entonces, si vos le vas poniendo, hay alguien otro que le va poniendo un no, por eso es no, va regulando la cuestión de la pulsión parcial y pasamos a otra etapa, si no te quedas en la pulsión parcial fijada ahí, sobre todo. Entonces te quedas fijada en una pulsión de ese tipo. Entonces, por eso se dice que el problema, por ejemplo, de la adicción y todo eso, es un problema del destete. Lo que hablan justamente el destete, que no se hizo bien el destete. O sea, no se destetó, está con la teta todavía. Y quiere decir, ¿cómo está con la teta? Y bueno, porque estamos hablando, no hablamos de la fijación y el escenario está tomando la teta todavía, o sea, no se puede defender la teta. Y las tetas son todas las drogas después, no es lo mismo que la teta, ¿no? Pero son todas las drogas, para decírselo medio a lo grueso. Y eso, ahí van a entender mejor la fijación. ¿Quedó fijado ahí?
Entonces, quiere decir que hay pulsiones parciales, está la pulsión anal después, con todo lo que significa la pulsión parcial anal. Y anal implica todo lo que está en relación a lo anal. Lo anal es todo lo que es contención, lo que es la suciedad, lo que es el control. Quiere decir que si alguien limpia, y estamos a nivel de lo anal. Y limpia todo y no puede dejar limpiar. Como dice el doctor, estoy limpiando, limpio. Otro, me acuerdo, que se perdía y se tenía que limpiar cada vez que salía tenía que limpiar la casa. Tenía 2 pisos la casa. 6 ambientes. Yo no tengo que limpiar los 6 ambientes antes de salir. O sea que tenía unos hijos que dice, vamos a dar un paseo, y los chicos se quedaban dormidos porque tenían que pasar 2 horas y media limpiando toda la casa antes de salir. O sea, después ya no querían ir. Esas son cosas, digamos, anales, donde no puede dejar de hacer algo por la cuestión de control, ¿se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué dice control? Porque lo anal viene de control, o de control de la caca. Entonces estamos todos a nivel de la pulsión anal. A ver quién va a decir algo. Bien. Bueno. Pues yo tengo aquí en mi resumen que las pulsiones parciales aparecen con cierta independencia con respecto a las zonas erógenas, pero luego según el uso dado estarán en relación con sus genitales. ¿Es lo que usted está explicando ahora? Sí, ahí voy a eso, exactamente. De eso va. ¿Por qué está todavía acá? No sé. Bueno, va. Entonces, sí, estoy hablando de eso, por eso son las pulsiones parciales, después se organizan en los genitales, ahí vamos a eso. Pero para eso, entonces estamos en la pulsión anal. La pulsión anal tiene que ver con todo eso, generalmente tiene que ver con las cuestiones más obsesivas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si es retención de objetos, retención de amor, no da el amor, sino que lo retiene. Es más de todo, puede ser, o sea, en ese caso puede ser, porque el obsesivo es, o es totalmente ordenado, o también puede ser totalmente desordenado, porque tiene las 2 facetas. El obsesivo puede ser alguien que es totalmente desordenado también, ¿no? Porque está la idea de que es el que tiene todo ordenado, ese sí, pero eso es una parte, pero puede ser la otra parte. Es como decir, yo me controlo toda la caca o me hago toda la caca. Entonces tiene valor de objeto, digamos, ¿no? En el objeto de la caca, es como que quiere decir que el amor lo da con objeto, o sea, puede ser con regalo. Lo puede dar como que yo hago algo, doy algo, o depende de lo que me das o doy yo, tiene el valor de cuánto me querés o no me querés. Estamos en la etapa del objeto, de la cuestión del tener o no tener. En ese caso, de la retención o no retención, de los controles. Es el objeto anal, diríamos, ¿no? Después pasa el objeto falo-castrado, que sería otra fase, que ya estamos 4 o 5 años, es donde está, es tener o no tener. O sea, tener o no tener el falo, que sería el pene, que es que tiene que ver con el complejo de castración. Eso ya lo vamos a ver después también con el narcisismo, y lo vamos a ver más adelante con la Edipo castración. Pero en realidad tiene que ver con otra organización que está en relación a los genitales. Entonces, otra pulsión. Después viene el periodo de latencia, que vienen todos los juegos, lo social, y después viene la pubertad, donde se organizan en pos de la genitalidad. Entonces, pero las pulsiones siempre son parciales, y tienden después a organizarse en pos, dice Freud, de la reproducción, no necesariamente de reproducción como decía Freud, pero en realidad se ponen al servicio de la genitalidad. Pero siempre son parciales, sino que se organizan en pos de un objeto. Profe. Perversión, sí. ¿Quién? ¿Todos tenemos algún tipo de fijación a alguna de estas pulsiones? Sí, hay fijación, exactamente, sí. Lo que pasa es que algunas no son, algunas no son para nada nocivas o pues no traen consecuencias o no traen problemas. O sea, síntomas tenemos todos en ese punto, pero hay veces que uno no trae sufrimiento, ¿entendés? Entonces, cuando nosotros vemos cuando algo está sufriendo, que es inconsulta. Inconsulta es porque algo la hace sufrir, la vida,
el sufrimiento. Lo que sucede quiere decir que esa fijación está trayendo sufrimiento. Pero hay ciertas fijaciones, vos decís, todos tenemos fijaciones. Sí, acuérdense que dijimos fijaciones en cuanto, primero si es una neurosis, entonces es una fijación con respecto a esa represión, si estamos hablando, ¿no? Primer punto. Pero más allá de eso, siempre hay fijación, seguro. Lo que pasa es que me parece que lo más importante, como repetimos ahí, es la cuestión si eso trae malestar o no, ¿no? Pero sí hay siempre fijación. De alguna manera siempre se hay, sí. Después acá habla de las perversiones. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de las perversiones? Hablando de esto, ¿verdad? Porque en realidad dice ahí Freud que en realidad el niño es un perverso polimorfo. ¿Qué quiere decir? En realidad no es que el niño sea, lo que pasa es que la pulsión es perversa polimorfa. Quiere decir que puede tener muchas formas. ¿Por qué? Porque tanto el objeto como la meta de la pulsión puede cambiar. Entonces, se convierte en eso, es lo que traduce Freud como la perversión. ¿Perversión de qué? Justamente habla que es lo negativo de la neurosis, lo negativo de la perversión. Es lo negativo, ¿por qué? Porque en un caso, como en el caso de la neurosis lo que hace es reprimir. Al reprimir, el deseo justamente no sale, porque lo que aparece ahí es que está reprimido el acto. Entonces, en vez de actuar, de pasarlo al acto, lo pasa a la fantasía. Por eso es que fantasea. El neurótico obsesivo fantasía. ¿Bien cuando uno fantasea qué quiere decir? Ahora empezamos fantasía. Yo le tengo que decir algo a alguien. Y entonces empieza. Y yo le voy a decir. Pero bueno, ¿y cómo le digo? Y no sé, porque ¿qué va a pensar? No sé qué va a pensar. Pero si voy, para mí que se va a enojar. Entonces, ¿qué voy? Entonces tendría que ir hasta la casa, porque yo le tengo que decir esto. Pero si voy a la casa, y después si sale, y mira si sale, digamos, sale la mujer. Y después, ¿qué problema va a tener? Imagínate, me dice esto. Y yo tengo que decir esto, pero se me va a armar pues no. Entonces mejor no voy. Entonces voy a estar para después. Y entonces voy así. Y entonces pasa, y pasa una vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces pasa, y pasa un año. Yo tendría que ir todavía, porque si le digo es esto. Al final esto, al final, y entonces lo ve que pasa por la esquina y ni lo saluda. Porque dicen, al final y todo se lo dice en la cabeza. Y en realidad no había nada. Entonces, todo ese fantasma puede hablar a un neurótico. El perverso va directamente ahí. ¿Qué quiere decirle? Ahora, ¿qué tal cosa? Pero dice, no, ¿qué quiere decir? Que va directamente, no hace falta todo eso, porque no está todo lo otro, no está la represión en punto. Entonces, ¿pero qué quiere decir? Pero de cualquier manera, no es para entrar en la estructura de la perversión, que eso sí lo vemos también más adelante, pero sí vamos a ver lo que quiere decir Freud acá, que la pulsión es perversa polimorfa. La pulsión perversa polimorfa, que si uno no hace nada con ¿qué va a hacer la perversión? Si no está la represión, entonces siempre va a estar, porque quiere decir, el obsesivo siempre es un perverso, o el neurótico quiere decir que podés tener fantasías perversas, pero no la actúas. ¿Entiendes? La perversión es que vos la actúas, pasas a la actuación. Porque vos podés actuar todo lo que es la pulsión que es perversa polimorfa, porque de hecho es perversa polimorfa la pulsión. Entonces, vos lo que uno hace con la represión es reprimir todo eso que vos tenés. Quiere decir, no, yo la verdad que tendría ganas con el cuñado ahí para Elizabeth, y también tener relaciones así, y que decía tener esto y el otro, ya empieza, si vos lo ves, todas las cosas que tiene, viene la pulsión perversa polimorfa, pero está reprimido. Profe, ¿me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Hay una frase que no me acuerdo dónde lo leí, creo que la apunte, pero dice, el perverso va a hacer todo lo que el neurótico fantasea. Perfecto. Muy bien, así es. Gracias por eso, es totalmente así. Exacto, eso lo dijiste mejor todavía, exactamente. Muy bien. Profe, Sí. esto tendría que ver entonces lo de la perversión Sí. en el niño. ¿Tiene que ver después con que se disciplina al niño en cierta forma? Sí. O sea, se va imponiendo esos Sí. límites a través de la disciplina. Sí. Ahí va. Totalmente así. Sí, exactamente. Ahí está.
Así es, por eso es un esfuerzo poner la disciplina, porque vos estás sofocando toda la cuestión pulsional. Claro, el acto al que pasa el perverso, digamos, lo estás como disciplinando ahí. Así, ponele disciplinando, muy bien, está bien la palabra, sí, no, exactamente, es una disciplina. Sí, me sale que porque soy madre nomás. Uno pone límites. Está bien, muy bien, está bueno. Cada uno lo dice de su lugar, lógicamente. Bueno, ¿qué es la sexualidad entonces? En sentido amplio. Acuérdense que la sexualidad en sentido amplio. Lo digo esto porque si no va a quedar que uno cree que es la genitalidad y todo eso, y no es la genitalidad. La genitalidad es una de las organizaciones, pero no, la sexualidad es todo lo que estamos viendo. Digo porque por ahí uno queda que la sexualidad es solamente por el acto sexual. No tiene nada que ver eso. También está en juego, pero no es solamente eso. Dice, la experiencia en la teoría psicoanalítica, la palabra sexualidad no designa solamente las actividades y el placer dependiente del funcionamiento del aparato genital, sino toda una serie de excitaciones y de actividades existentes desde la infancia que producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental, la respiración, el hambre, la función excretora, etc. Y que se encuentran también a título de componentes en la forma llamada normal del amor sexual. O sea, quiere decir que está en todos lados la sexualidad. Es todo tipo de las relaciones, que es mucho más amplia el concepto de sexualidad que lo genital. La exteriorización de la sexualidad infantil. Bueno, ahí está el chupeteo y el autoerotismo. La metasexualidad son los caracteres de la zona erógena, que un poco lo hemos visto. Depende de la zona erógena, es que va a estar la meta de la sexualidad. Si la zona oral, anal, genital, depende de eso, es que la sexualidad va a estar dirigida a eso. Por eso la sexualidad en sentido ampliado, porque es para todos. Por eso en los niños, decía Freud, tienen sexualidad. El chupeteo, el autoerotismo, una forma de masturbación, te decía. Imagínense que le diga, estoy chupeteando y está masturbándose. O todo el autoerotismo, que es la satisfacción en el propio cuerpo. Después lo vamos a ver mejor eso cuando veamos narcisismo. ¿Cuáles son los caracteres de la zona erógena? Una zona erógena es un sector de la piel o de la mucosa en que las estimulaciones de cierta clase provocan una sensación placentera en determinada cualidad. Esto que decimos, el cuerpo es una zona erógena. Lo que pasa, vieron que algunos sienten más, siente más placer en la zona. Si uno le gusta que le besen el cuello, o que le toquen la espalda, o que le gusta más besar, o le gusta, más lo genital, o le toque la cola, o la pierna, o el pie, qué sé yo. Son zonas erógenas, depende de cada quien, que tiene que ver con la historia, donde una zona erógena es la que más le gusta. Todo eso es zona erógena, pero estas zonas erógenas que estamos viendo son las características que se organizan en pos y de que se va constituyendo, digamos, ¿no? Seguimos a partir de estas organizaciones, de estas funciones. Existen zonas erógenas predestinadas, ese es el punto, como la muestra el chupeteo. Pero este mismo ejemplo nos enseña también que cualquier otro sector de la piel o de mucosa puede prestar los servicios de una zona erógena, para lo cual es forzoso que conlleve una cierta aptitud. Por tanto, para la producción de una sensación placentera, la cualidad del estímulo es más importante que la complexión de las partes del cuerpo. ¿Cómo lo estimula? Bueno, creo que porque lo último ya antecedentes sexuales masturbatorias. Bueno, lo masturbatorio es justamente lo que se ve en la zona anal. Algunos se masturban de diferentes maneras. Él dice hasta chupeteo también es una masturbación, o en lo anal, a algunos les gusta más, o se meten algo en la cola, de unos chicos, digamos, de unos chicos grandes también, pero ya empiezan con meterse, digamos, cosas en lo anal, como una cosa masturbatoria. Y después viene la activación de las zonas genitales, que activa esa zona. Entonces empiezan a tener como sensaciones ahí. Entonces es preciso distinguir tres fases de la masturbación infantil. La primera corresponde al periodo de lactancia, la segunda al breve florecimiento de la práctica sexual hacia el cuarto año de vida, y solo la tercera responde al onanismo o de la pubertad, el único que debe tenerse en cuenta. Todo lo otro también está. Bueno, ahora estamos, creo que el carácter es un erógeno y lo otro que pusimos. No, está, bueno, el concepto, investigación sexual infantil. Bueno, ahí vamos, ahí ya eso lo vamos a ver después, pero el complejo de castración y envidia del pene, ¿no? El varoncito se aferra con energía, pero esto te lo dice Freud acá, ¿no? El varoncito se aferra con energía a esta convicción. La defiende obstinadamente frente a la contradicción que muy pronto la realidad le opone, y la abandona solo tras serias luchas interiores, el complejo de castración. Eso empieza con toda la etapa fálico-castrada, ¿no? Entonces, ahí aparece toda la investigación sexual infantil, pero lo que da
cuenta de todo esto es cómo a partir de esto va a desarrollar toda la teoría, toda la sexualidad desde el psicoanálisis. ¿Se entiende? La sexualidad ampliada, por favor, con todo esto. Imagínense, de acá sale toda la cuestión. Nosotros vimos ya y vamos a ver el narcisismo con todo el autoerotismo, el narcisismo con la constitución del yo, después vamos a ver toda la Edipo y la castración con todo esto, y a partir de ahí viene toda la sexualidad, ¿no? La latencia, y después viene la pubertad, y bueno, es como que de ahí la desarrollamos, digamos, la teoría, por eso es muy importante esto de los 3 ensayos. Bueno, creo que más o menos hemos visto toda la cuestión de lo que es pulsiones, la represión, los 3 ensayos, por lo menos para después introducirnos en la otra parte, ¿no? O sea, que lo primero hay pulsiones parciales antes de la pubertad y luego, con la despertación viene la pulsión completa, ahora hay que ver. Sí, pero no es una pulsión completa, eso es que siempre son parciales. Lo que hay es una organización con respecto a la genital. ¿Por qué? Porque las pulsiones parciales van a estar siempre. Es como decir, en un acto sexual, son todos los actos previos, son todas las pulsiones parciales. ¿Qué uno hace? Si uno hace todo lo que hace antes, si uno le chupa el miembro, o le chupa tal cosa, o hace todo, son todo oral, o por la cola, o toda la zona erógena, todo eso, son todas pulsiones parciales. En pos, dice Freud, después del acto sexual, o no, ahora ya ni eso le decía Freud, digamos, pero se organizan en pos de los genitales. Entonces hay una organización en pos, pero todo eso está, siempre está, las pulsiones parciales están siempre y están por todos lados, no es que se desaparecen, sino que se ponen al servicio se organizan. La tercera fase de la represión, estaba hablando, no sé, Tony, ¿qué me decís? De esa fase, tercera fase de la represión, ¿era? No me acuerdo a qué decís. Profe, ¿puede repetir las 3 fases de masturbación? Ah, la de masturbación infantil. Ah. Sí, lo que dice del chupeteo. El chupeteo ya lo ve como una masturbación. Después toda la parte, digamos, es lo que viene de lo anal y de los genitales, la parte de los 4 años, por ahí, que aparece toda esa fase. Ya empieza con esa masturbación, la investigación sexual, y después la pubertad. Con las 3 fases. Lo único que uno ve en el onanismo es la pubertad que apareció antes de la masturbación. Algunos tienen todavía represión mucho de decir que se masturbaban antes y todo esto, todavía hay mucha represión con eso. Onanismo en la pubertad, sí. Lactancia, descubrimiento de la sexualidad a partir de los 4 años de vida y el onanismo en la pubertad, sí, perfecto. Bien, seguimos. Lactancia, descubrimiento de la sexualidad, ahí estamos. ¿Estamos entonces ahí? Bien. Bueno, estamos, un gusto en esta primera etapa del año, que nos han acompañado con el Facu, que el Facu hace maravilla con la cantidad de gente y todo lo que hace ahí, la verdad, lo digo acá en público, lo agradezco realmente. Bueno, vamos a ver cómo hacemos hay que corregir cantidad tenemos que corregir, o sea que no nos apuren, por favor. Gracias a ustedes, Julieta, todo, sí, realmente. No nos apuren porque son cantidades, tenemos que ver, después tenemos que subirlo, sinceramente es complicado todavía, no es como corregir en una hoja. Entonces nos va a llevar tiempo, tengan paciencia, y bueno, y nos vamos a ver. Gracias porque nos acompañan, porque la verdad nos acompañan, sí. La verdad nos acompañan con mucho afecto, y la verdad nos reciben. Y bueno, vamos a ponernos a corregir, vamos a ver, porque tenemos que ver muchas cosas todavía ahí, y nos vamos a ver en agosto, pero no sé cuándo vamos a tener las notas, no nos apure, por favor, porque van a empezar el Facu, y están las notas, ya las conocemos eso, pero vamos a ver lo que podemos ir haciendo, porque tenemos que subir después todas, pueden ser que son con 500. Entonces déjennos, y lo vamos a hacer, pero nos da. Bueno, ¿ves? Ya, cuando suben esta clase y la subo, bueno, en estos días la subo, ¿quieren subir la clase o prefieren, o subo el PowerPoint? ¿Qué prefieren? No sé qué prefieren, por ahí no sé, por ahí es más fácil, PowerPoint y lo ven, no sé. Las dos. Bueno, gracias a ustedes, se divina. Las dos las subo, perfecto, subo las dos. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias. Con Facu nos vamos a ir viendo porque estamos en un grupo de relación también ahí, y aparte nos vamos a tener que juntar para otras cosas, pero bueno.
Entonces, bueno, le agradecemos mucho y que tengan lindas vacaciones. Y nos Así es. veremos en agosto. Bien. Chau, chau. Paco, nos vemos prontito. Nos vemos el sábado. Gracias realmente, gracias. La verdad, Chao, muchas nos gracias. vemos. Nos vemos.